Aleluya, gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Que Dios me los bendiga a todos. Es un placer, es un honor estar compartiendo con cada uno de ustedes en esta maravillosa noche. Hoy es 31 de mayo del año 2020. Estamos en el último día del mes de mayo y pues para mí es un gran honor, es un privilegio hermoso poder tener este tiempo para compartir con cada uno de ustedes que se están conectando ahí a través de la página de Facebook. Les hago saber una vez más a los que pues en algún momento me ven a través del canal de YouTube, que en este momento no puedo transmitir por el canal de YouTube por una penalización que me hicieron, y entonces tengo que esperar 3 meses, creo que se completan hasta como el 27, por ahí, 27 de agosto. Los 3 meses, así que, pero estoy grabando la transmisión para ver si luego la podemos subir, porque sí la puedo, esa opción sí me ha quedado todavía, la de subirla al canal. No, lo que no puedo es transmitir en vivo en este momento. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a ver si nos ayuda un poco, nos ayuda el internet, porque ha estado bastante complicado lo del internet por la lluvia que ha habido. Así que bienvenidos, hermanos y amigos, bienvenidos a los que estarán viéndolo a través de YouTube ya pregrabado. Pues entonces también los saludo, porque también van a poderlo ver. Así que quisiera en este momento poder tener la oportunidad de continuar con este estudio que he estado llevando durante estos días, que he podido transmitir, que hemos estado hablando sobre el perfil del anticristo, el perfil del anticristo. Gloria a Jesús. Sí, estoy viendo que hay un poquito de problemas con el internet, pero primero Dios que podamos lograrlo. Entonces, el tema que he estado tratando es acerca del perfil del anticristo, y pues hoy quisiera que viéramos este tema referente a los derechos humanos. Cómo funcionará esto de los derechos humanos a través de lo que va a hacer el anticristo, y cómo los derechos humanos han venido a ser una pieza clave en este tiempo, pues preparando la plataforma de cómo funcionará y cómo trabajará el anticristo.
vamos a poner en manos del Señor este tiempo que estaremos juntos. Usted allá al otro lado, a través de su móvil, a través de su computadora, a través de su televisión o tablet o cualquier medio como usted me pueda estar escuchando. Señor, te damos gracias en esta maravillosa hora por esta hermosa oportunidad que tú me brindas para poder continuar con este estudio sobre el perfil del anticristo. Sabemos, Señor, que es necesario tocar estos temas porque estamos viviendo los tiempos finales y hay mucha gente confundida porque escuchan voces diferentes y que no tienen un respaldo de la palabra de, de Dios y por tanto, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo poniendo el entendimiento, la revelación, la dirección de lo que estaré compartiendo en esta hora con todos los que pueden estar conectados, que van a poder ver esta transmisión. Gracias, Señor, que sea para tu gloria y para tu honra y para tu alabanza. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, bendice a cada uno de los que estará compartiendo conmigo este tema y este tiempo. Que sea para edificación y para bendición de nuestras vidas. Voy a leer unos textos aquí en Apocalipsis capítulo 9 para poder hacer la introducción a lo que estaré viendo en esta obra. Vamos a ver, estoy un poco pues pensativo si esto va a poder salir bien porque estoy viendo que está fallando mucho la señal de internet. Ok, bueno, que yo estoy viéndolo acá en un monitor que se quedó retrasado. Aquí todavía está como si no me cambia. Vamos a ver, ojalá que todo salga bien. En Apocalipsis capítulo 9 dice así en el versículo 12 en adelante de Apocalipsis capítulo 9, dice, el primer ay pasó, y aquí vienen aún dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para el día, para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Aleluya. Bueno, a ver si tal vez alguien puede, no me está funcionando este aparato, el mismo problema del internet. Yo creo, para que hubiera podido confirmarme, yo creo que no está saliendo bien la, la señal. Entonces no quisiera desperdiciar el, el estudio si no nos va a salir bien. Eh, Gloria a Dios. Me parece que se congela, se frisa la imagen y se queda. Así que
me lo confirman y si no sale bien, pues entonces vamos a detener la transmisión y pues será cuando tengamos solucionado este problema, porque con el tiempo que está, la lluvia, está perjudicando bastante el internet. Así que entonces dice, y vi en visión a los caballos y a los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mire qué terrible. Eh, Qué tremendo lo que nos dice este texto de Apocalipsis capítulo 9. Eh, en el toque de la sexta trompeta, dice: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Yo comienzo una descripción de todo lo que va a suceder, lo que van a hacer. um, uh, ¿Cuál va a ser la labor de, este accionar, tanto de lo que generará el toque de esta trompeta, como lo que harán estos ángeles que están allí atados junto al gran río Éufrates? Y estos ángeles atados ahí no son ángeles de Dios, no, estos son demonios que están allí atados, porque tienen un tiempo cuando ellos van a ser sueltos con un propósito. Estos van a generar un caos a nivel mundial, a nivel mundial. Entonces, mi punto aquí es, no voy a hablar de la sexta trompeta, ya lo tocamos en otro tema con el pastor Carlos Fuentes. Um, um, lo que yo quiero hablar acá es en el tema en relación a los derechos humanos y cómo accionará el anticristo. Resulta que lo que veo aquí en esta acción en Apocalipsis es que los seres humanos, ni aún con los juicios que vendrán sobre este planeta, que serán muy duros, muy severos, ni aún así, dice Juan, proféticamente hablando, antes esto todavía no ha sucedido, pero Juan lo vio en visión. El Señor le reveló el futuro, y Juan, que en revelación de Dios, en espíritu, el Señor le permitió hace cerca de 2000 años, unos 1900 y fracción de años, le permitió trasladarse a través del mundo espiritual a este tiempo. O sea, Juan ya estuvo en este tiempo a través del poder de Dios, de la visión, de la intervención de Dios. Juan ya estuvo en este tiempo y vio todo lo que está pasando. Entonces,
Juan nos dice que el mundo será azotado por los juicios de Dios. Y dice que ni aún así se arrepintieron. Sabemos que los juicios de Dios caen sobre la humanidad cuando la humanidad agota la paciencia de Dios, cuando la humanidad se le termina la paciencia a Dios para con ella. O sea que Dios le establece un tiempo a cada generación, así como estableció un tiempo para la generación de Noé y estableció una fecha, un día y una hora. Y cuando llegó ese día, cuando llegó esa fecha y cuando llegó esa hora, el juicio cayó sobre esa generación y los destruyó a todos. Igual como sucedió en el tiempo de Sodoma y Gomorra y las ciudades que estaban pegadas a Sodoma y Gomorra. Dios les dio un tiempo de gracia, un tiempo de oportunidad. Así como en el tiempo de Noé, Dios puso a este hombre para hacer una trompeta que estuviera anunciando el juicio que vendría. Pero los seres humanos ignoraron el aviso. La Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. Pregonero significa un anunciador, uno que estuvo permanentemente anunciando, sonando la trompeta. O sea, la trompeta en este caso era la garganta de Noé, que con la palabra y el mensaje anunciaba lo que estaba por venir, que estaba muy pronto. Así, de la misma manera, en el tiempo de Lot, Dios también le estableció un tiempo a estas ciudades y también les entregó una oportunidad, porque Dios nunca trae un juicio sin antes brindar la oportunidad de arrepentimiento, de cambio. Pero si persistimos en no cambiar, entonces es cuando viene el juicio. Si bien es cierto, el juicio no es para arrepentimiento. El juicio no tiene la finalidad de hacer que alguien se vuelva a Dios. ¿Por qué? Porque juicio ya es juicio. Juicio es cuando ya se estableció que la persona agotó la paciencia y el tiempo de gracia, el tiempo de oportunidad para ponerse a cuentas. Así como lo dice el libro de Mateo. Yo recuerdo ahorita este texto porque lo he compartido y le he predicado muchas veces en Mateo capítulo 5. Dice de la siguiente manera. En el verso 25 dice, Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Mire, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. No es mañana, ni pasado, ni el 2021. No, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. En este momento, el adversario del ser humano no es Dios. No, Dios está de tu lado. Dios está buscándote la manera de cómo te salves. Dios es tu amigo. Dios es tu ayudador. Dios es tu salvador. Pero necesitas aceptarlo a Él y cambiar de vida. Entonces Dios no es tu adversario en este momento. En este momento tu adversario se llama Satanás el diablo. Él es tu adversario. Él es tu enemigo. Porque Él no ha venido más que para matar, para robar y para destruir. O sea, para llevarte a vivir en contra de Dios y su voluntad. Para que al final de cuentas termines perdido eternamente en un castigo eterno. Así que en este momento, Dios todavía
Está buscándote para hacer contigo las paces. Ahora, veamos este asunto desde la perspectiva humana. O sea, desde la perspectiva de Dios. Lo voy a repetir porque puede hacer que alguien se pueda confundir por lo que dice. Desde la perspectiva divina, Dios no es tu enemigo, porque Dios todavía tiene las manos abiertas, su corazón abierto y su gracia extendida hacia ti, esperando que tú te arrepientas y que tú cambies y que dejes de verlo a Él como tu enemigo. Entonces, desde la perspectiva espiritual, quien es tu enemigo es Satanás, porque él quiere destruirte, quiere matarte, quiere destruir tu hogar, tu matrimonio, tu vida. Pero desde la perspectiva humana, el problema es que el humano se ha convertido en enemigo de Dios. Oí bien, ahora que a ver si así si me lo entendiste. El problema es que el ser humano se ha convertido en enemigo de Dios, haciendo lo que a Dios le desagrada, haciendo lo que a Dios no le gusta. Cuando haces lo que a Dios no le gusta, lo que Dios no aprueba, te estás convirtiendo en enemigo de Dios y te estás convirtiendo en aliado del diablo, porque el diablo, esa es su naturaleza, ser contrario a todo lo bueno, a todo lo que representa Dios. Satanás es contrario a todo eso. Y cuando usted actúa de manera que sus actitudes son exactamente iguales a las de Lucifer, las del diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, entonces te estás convirtiendo en amigo del diablo y enemigo de Dios. Pero te repito, desde la perspectiva divina, Dios no es tu enemigo. Desde la perspectiva espiritual, el diablo es el que es tu enemigo. Pero desde la perspectiva humana, el humano se ha convertido en enemigo de Dios. Mientras que al contrario se ha convertido en amigo del diablo. La gente dice, es que el diablo es buena, es buen diablo. Yo iba a decir buena gente, pero el diablo no es gente. Entonces, las personas humanas dicen, es que el diablo es buen diablo, hombre. Y el diablo no le hace daño a nadie. Yo nunca he visto al diablo haciendo esto, haciendo lo otro. Entonces la gente tiene al diablo como que no es malo. Aquí el malo es Dios. Porque Dios es el que nos castiga. Dios es el que trae las pestes y las cosas malas sobre el mundo. Porque si él nos amara, entonces no permitiría lo que está pasando en el mundo. No permitiría que sucediera todo lo que sucede. No permitiría la delincuencia. No permitiría tanta droga, tanto asesinato, tanta violación, tantas cosas. Entonces aquí Dios es el que está haciendo las cosas malas. Entonces el ser humano se mete en ese pensamiento y por tanto se vuelve enemigo de Dios. ¿Por qué se vuelve enemigo de Dios? Porque comienza a bregar y a hacer las cosas contrarias a lo que Dios quiere que haga. El ser humano le gusta llevar la contraria. Entonces, cuando decimos que estamos llevando la contraria o haciendo lo contrario a lo que Dios quiere y lo que Dios le agrada y lo que Dios busca en el ser humano, entonces como humanos nos convertimos en enemigos de Dios. Ahora, como Dios no es tu enemigo, Dios no tiene absolutamente nada contra ti en que Él de su corazón le nazca hacerte daño. No, Él no tiene absolutamente nada. Él no ha hecho jamás, nunca ha hecho nada que sea para perjudicar a nadie. Siempre ha hecho las cosas para buscar nuestro beneficio. Por tanto, Dios no tiene por qué pedirnos perdón. Dios no tiene por qué arrepentirse de lo que, de decir, es que ya no quiero hacerle daño a esta gente. No, de ninguna manera. Dios no necesita esto. ¿Por qué? Porque Él no es malo, ni la maldad vive en Él. Ni siquiera puede ser tentado para hacer algún tipo de mal. Por tanto, Él está exento de esta responsabilidad de arrepentimiento y de cambio de actitud.
Él está exento. Por tanto, Él no necesita pedirle al ser humano que lo perdone y que le tenga paciencia y que lo entienda, que a veces Él amanece lunático y que Él amanece mal dormido y que por tanto a veces amanece enojado con el ser humano y por ahí nos manda un par de huracanes o qué sé yo. No, Señor, no es así. El que necesita arrepentirse porque está haciendo las cosas contrarias es el ser humano. No solo necesita arrepentirse, sino que necesita cambiar su actitud. Por tanto, lo que estoy diciendo es que el humanismo es aquella forma de pensamiento en la que el ser humano es el importante, en que el ser humano es el centro de todo y que Dios mismo debería de ver por hacernos bien en vez de hacernos mal. El problema es que los males que los seres humanos nos aquejan, nos atacan y nos molestan son males que nosotros mismos, los seres humanos, nos hemos ganado con nuestras actitudes. Por tanto, cuando yo dije que los juicios no son para arrepentimiento, lo que estoy diciendo es que el juicio es ya la sentencia. Miren lo que dice Mateo 5. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Entonces dije, que nosotros los seres humanos nos hemos volcado al mal y hemos hecho tanto lo malo que hemos desafiado a Dios diciéndole, no me importa tú, no me importa usted, Señor, no me importa su palabra, déjeme vivir a mí como yo quiero, yo soy dueño de mi vida. Esos son los derechos humanos. Los derechos humanos lo que le están diciendo al mundo es que hay que respetar a cada persona porque cada persona es libre y que cada persona tiene sus propias decisiones de qué quiere hacer con él, con su vida, con su cuerpo, con su forma de actuar. O sea, los derechos humanos lo que han venido a hacer es a elevar al hombre a un nivel donde Dios mismo tiene que humillarse para pedirle perdón al ser humano por todos los daños que está haciendo. Entonces, por ejemplo, el homosexualismo, los homosexuales se justifican diciendo, es que yo no me hice así, Dios me hizo así, por tanto, ¿qué culpa tengo yo? Así que si Dios me hizo así, pues él que vea qué hace conmigo, pero que me va a mandar a un castigo eterno, que me va a mandar a un infierno, no puede ser. ¿Por qué? Porque el culpable es él por haberme hecho así. No. El culpable no es Dios. El culpable es usted con su debilidad, con su carnalidad y con sus deseos vulgares y diabólicos de en contra de la voluntad de Dios. El homosexualismo es una práctica pecaminosa exactamente como el que toma la decisión de consumir droga, de consumir alcohol. Ser homosexual es una decisión como la toma la prostituta para ir a prostituirse, como la toma la persona que quiere meterse en el narcotráfico, como la toma el asesino, como la toma el pandillero, el marero. Son decisiones que cada quien decide en dónde meterse. Entonces, el homosexualismo es un deseo desenfrenado de la carne de hacer algo que a Dios no le agrada, que ir en contra de la voluntad de Dios. Conozco un montón de personas que han sido siendo homosexuales, se han vuelto al camino del Señor, se han arrepentido y han cambiado su estilo de vida. En prisión, cuando estaba yo en la cárcel, conocí a un hombre, bueno, no era hombre, era un gay, era un homosexual. Conocía a ese homosexual que era como quien dice la reina allí dentro de la cárcel. Ella era la reina de todo, de un montón de hombres, de un montón de machos allí dentro de la cárcel. Óigame, y esta persona, estando yo todavía en la cárcel, se entregó a Cristo. Se entregó a Cristo. Y eso sucedió aquí en Costa Rica. Y tiempo después de que yo salí en libertad, con los años, un día me mandó un mensaje. Me encontró y por las redes sociales y me mandó un mensaje y me dice, a ver si te acuerdas de mí. Yo, dice, soy Carlitos. Y entonces, bueno, me empecé a analizar la imagen y todo y no me daba.
¿Por qué? Porque la imagen que yo había conocido de esta persona era la imagen de una mujer, de una hembra, o sea, un gay que se vestía como mujer, que tenía su pelo como de mujer, de sus ojos, todas las cosas, imagínate. Y de pronto estoy viendo la imagen de una persona totalmente diferente, con varonil, sus brazos varoniles, sus pómulos de hombre, su frente de hombre. Y entonces yo dije, bueno, pero ¿cuál Carlitos? Entonces me dije, aquel que era ya me dijo el nombre con el que era conocido en el bajo mundo del homosexualismo. Y entonces digo yo, ay Dios mío, Padre Santo, qué hermoso que tú eres. O sea, imagínese después de tantos años y venir a ver esos resultados. Y actualmente el hombre, porque él así es hombre, el hombre es un servidor de Dios, es un servidor de Dios. Entonces lo que le quiero decir es que no es cierto que Dios los hizo así. No, a todos Dios les da su oportunidad de arrepentirse, pero el ser humano es el que decide. Así que entonces, el ser humano decide volverse enemigo de Dios, volverse enemigo de Dios. Por eso es que dice, ponte de acuerdo con tu adversario. No dice que tu adversario se ponga de acuerdo contigo. No, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Por qué? Porque es usted el que ha hecho que Dios se convierta en un enemigo. Somos nosotros los que hemos convertido a Dios en un enemigo nuestro. No porque Dios quiera ser nuestro enemigo, no, al contrario, sino porque nosotros decidimos enfrentarlo a Él y considerarlo a Dios un enemigo. Entonces dice que se ponga, dice que ponerse de acuerdo con el adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. O sea, ahorita estamos en el camino. Dice, antes que llegues ante el juez, ante el tribunal, mientras estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Jesús estaba hablando en términos terrenales, para que la gente entendiera. Estaba hablando en términos naturales. Era cierto que una persona, cuando era llevado a un tribunal, el juez ordenaba, si lo hallaba culpable, lo mandaba y lo metía a una prisión con un custodio que lo estuviera vigilando hasta que pagara hasta el último centavo. Y si no, era entregado a la otra persona para que se lo llevara como un esclavo, por una deuda o por cualquier cosa. Entonces, en este caso, Jesús tomó esta figura de la justicia terrenal en Israel para hablar de la justicia divina. Dice, mientras que ustedes están en el camino, mientras están en el tiempo en que todavía no se han presentado ante el trono del juicio, todavía tienes oportunidad de ponerte de acuerdo con tu adversario. O sea, dice, pónganse de acuerdo con Dios, pídanle perdón, hablen con Él, díganle que están arrepentidos, que quieren cambiar, antes que tengas que presentarte al juicio, porque viene el momento cuando ya se declara que el juicio, que se acabó el tiempo del arreglo, de ponerse de acuerdo, y viene el juicio, ya no hay más que hacer nada. Entonces, Apocalipsis 9 dice que los seres humanos, cuando sean enjuiciados, cuando venga el juicio de Dios sobre la tierra en la gran tribulación, cuando el anticristo ya esté tomando control, dice Juan que aún con esas plagas, oiga bien, con esas plagas que van a haber en la gran tribulación, que lo que está pasando ahorita con el COVID-19, esto ante lo que viene, esto da risa. Esto da risa. Y usted, alguno dirá, ay, no, pastor, ¿cómo es que le da risa? ¿Será que le da risa la situación que está? Le estoy diciendo que esta peste, esta pandemia y esta situación que ha puesto de cabeza a los gobiernos, da risa, es para burlarse de ella, comparado con lo que está por venir. Lo que está por venir es algo impresionante, indescriptible. Apocalipsis describe lo que sucederá hasta este tiempo. Dice que la gente en la desesperación le va a gritar a las montañas, a los edificios, que caigan sobre ellos y que los mate mejor, porque será tanto el sufrimiento que la gente va a preferir morir antes que seguir sufriendo. En este momento la gente hace lo que sea por sobrevivir. Nadie quiere morirse. Están desesperados, obedecen cualquier regla que les ponen por no ir y exponerse ante un virus que es mortal. ¿Por qué? Porque quieren preservar la vida. Pero viene tiempo
en que la gente va a anhelar lo contrario, va a decir, no, yo no quiero medicina, yo no quiero vacuna, yo no quiero nada, yo lo que quiero es morirme, ya no soporto estos tormentos. Pero dice la Biblia que aunque la gente desee morirse, no va a poder, porque la muerte va a huir de las personas. Mire qué terrible. Entonces, yo lo que quiero decirle es que con estas leyes de los derechos humanos, con estas leyes de los derechos humanos, lo que han venido haciendo, estas leyes, lo que han venido haciendo es otorgándole al ser humano libertades que la Biblia no se las permite al ser humano. Porque Dios, no es que Dios esté en contra de darnos a nosotros libertades. Mire, el apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo que está diciendo Pablo es que nosotros, Dios nos ha libertado del pecado y nos ha dado una libertad. Pero nosotros decidimos analizar sabiamente qué nos conviene y qué no nos conviene. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas que yo como humano las puedo ver como un derecho, pero ese derecho puede ser perjudicial para mi vida. Por ejemplo, yo tengo derecho a ir como humano y tomarme un vaso de vino o una cerveza, porque es un derecho humano. Pero resulta que cuando yo veo la palabra de Dios me está diciendo que eso no me conviene, que eso no me edifica. Entonces, yo pongo primeramente, como cristiano, como hijo de Dios, pongo primero mis derechos espirituales por encima de mis derechos humanos. Porque nosotros somos una creación singular, muy especial. Somos una creación de una materia natural, humana, y de una materia espiritual. Por tanto, cuando yo vengo a Cristo y nazco de nuevo, en ese momento yo me convierto en ciudadano del cielo. Y como ciudadano del cielo tengo que obedecer las leyes y las reglas del cielo. Y desde allá arriba me están diciendo cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Y mis derechos son para el espíritu, porque Dios trata con lo espiritual. Con lo espiritual. Lo natural tiene que someterse y sujetarse a lo espiritual. Porque el ser humano sin Cristo vive en el mundo natural y obedece a reglas naturales. Y termina haciendo lo que el mundo le dice que haga. Y llevando a la parte espiritual a hacer lo que el mundo le dice que haga. O sea que la parte espiritual queda sujeta a la parte natural, a la parte humana. Pero cuando yo soy un hijo de Dios, la parte humana se acaba, se termina. Todos mis derechos humanos se terminan. ¿Por qué? Porque mi parte humana ya no tiene ningún derecho en esta reino. Es más, este cuerpo, ni siquiera este cuerpo es el que va a entrar al cielo. Dios tiene una nueva creación para mí. Este cuerpo será transformado en otro cuerpo glorioso, glorificado, como el cuerpo del Señor. Entonces,
Si este cuerpo le brindamos y a esta naturaleza humana le brindamos los derechos que humanamente reclama, pues vaya a tener que recibir todo el castigo que habrá para aquel que violenta los derechos y las obligaciones espirituales. Por tanto, cuando nosotros venimos a Cristo, dice la Biblia, y el apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera, en Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Oiga, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. O sea, se acabaron mis derechos. Se acabaron mis derechos humanos, mis derechos terrenales. Se acabaron. ¿Por qué? Porque yo he decidido morir a esa naturaleza terrenal. Y he decidido nacer de nuevo en espíritu y por tanto someterme a las reglas espirituales de Dios y ser ciudadano del cielo. Yo no soy ciudadano del cielo con mi cuerpo porque este cuerpo es terrenal. Este cuerpo es polvo y al polvo va a volver. Yo soy ciudadano del cielo en mi espíritu. Quien es celestial es en mi espíritu. Quien es celestial es mi alma, no mi cuerpo. Mi cuerpo es terrenal, está hecho de materia terrenal y esto no va a heredar el reino de los cielos. Por tanto, los derechos humanos, esos derechos humanos que nos hacen o que hacen al mundo y a la humanidad vivir en contra de Dios, porque los derechos humanos que han inventado y han creado los seres humanos son simplemente cuestiones en las cuales dice, es que yo soy dueño de mí mismo, yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de mis acciones, a mí no tiene nadie que decirme nada ni cómo hacer las cosas, ni Dios me puede decir cómo hacer conmigo. Por eso es que los derechos humanos le dicen, por ejemplo, a la mujer que puede abortar, porque porque ella es libre de decidir qué hacer con su cuerpo. El problema es que está abortando una criatura humana. Y esa criatura, según las constituciones de la República, esa criatura es un ser humano. Es un ser humano con derechos desde el momento mismo de la concepción. Porque para comenzar, él no le pidió a este hombre y a esta mujer unirse para procrearlo. Por tanto, en el momento mismo de la concepción, comienza a tener derechos. Las constituciones lo establecieron porque las constituciones se hicieron basadas en los principios bíblicos. El salmista decía que aún dice, no estaba formado en el vientre todavía su madre, dice, cuando ya Dios tenía enumeradas y establecidas y ya listas cada una de las partes de mi cuerpo. Estando en un embrión, dice, ya tú me habías visto, Señor. Entonces, qué ridículos son los derechos humanos de la actualidad, porque le dicen, esta mujer tiene derecho de decidir tenerlo o no tener esta criatura, matarlo a la hora que quiera. ¿Por qué? Porque ella tiene derecho sobre su vida. Pero ¿qué pasa con los derechos de ese bebé? ¿Qué pasa con los derechos de esa criatura? Entonces, los derechos de esa criatura no importan. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Crear nombres y crear formas de entendimientos en los que dicen, es que esa criatura o ese bebé no es bebé todavía, no es criatura, no es un humano. Hasta si no cierta etapa de su vida, cierta cantidad de meses, ya después de cierta cantidad de meses no es permitido abortar porque ya está matando una criatura. El asunto es que ¿quién le dijo a los seres humanos decidir cuándo esa persona o esa criatura es ser humano y cuándo todavía es un cigoto, o un cigote, o un embrión? ¡Qué terrible! Entonces, los derechos humanos lo que han hecho es poner al mundo en contra de todo lo establecido por Dios. Ahora, no significa que Dios violente nuestros derechos, pero los derechos establecidos desde el cielo, porque Dios estableció derechos sobre los seres humanos también, pero son bajo el criterio y la sabiduría de Dios, no bajo el criterio y la sabiduría humana.
Por ejemplo, Dios le dijo al hombre, tienes derecho de comer de todo lo que, de lo que yo he creado. Puedes comer de las hierbas del campo, puedes comer de todos los árboles del huerto, puedes comer de todas las plantas que hay sobre la tierra y aún de los animales que hay en la tierra y de los que se arrastran sobre la tierra y de los que se mueven en el mar y aún de las aves de los cielos. Tienes derecho sobre ellos. Tienes derecho. Tienes derecho al que el sol salga sobre ti. Dios sigue cumpliendo ese derecho que estableció para el ser humano. El ser humano tiene el derecho de poder llegar ante Dios a través de la oración. Es un derecho que Dios le estableció al ser humano. O sea, no es que no tengamos derechos, lo que pasa es que los derechos que Dios nos entregó son derechos primeramente, que nos benefician, en verdad, y segundo, que están en armonía con su soberanía y con su naturaleza, con la naturaleza de Dios. Pero los derechos establecidos por los hombres mismos son derechos que están en contra de la voluntad de Dios. Mire cómo el homosexualismo ganó terreno a través de los derechos humanos. Dice, no, nadie puede juzgar a un homosexual, nadie puede señalarlo, nadie puede decir nada, nadie puede criticarlo, nadie puede prohibirle a un ser humano enamorarse de otro ser humano del mismo sexo. ¿Por qué? Porque es libre, él tiene sus propios derechos de decidir a quién amar. Si él quiere amar un perro, que ame un perro. Si quiere amar una yegua, que ame la yegua. Si quiere amar una burra, que ame una burra. Si quiere amar, así como dice, así como un blanco tiene derecho de enamorarse de un negro si quiere. Así como el mestizo tiene derecho de enamorarse de un blanco o qué sé yo. O el de un país tiene el derecho de enamorarse de otro, a una gente de otro país o de otra cultura. Entonces dice, ¿por qué un ser humano, por qué no tiene ese derecho de decidir a quién amar? Y ahora van más. También tiene el derecho de unirse en matrimonio. Y tienen que respetarle ese derecho, porque es un derecho humano. Oiga, derecho hasta de adoptar. Qué terrible. Adoptar a un niño o a una niña. ¿Cómo va a crecer este niño? ¿Cómo será su mentalidad viendo en su casa o a dos hombres o a dos mujeres? ¿A quién le va a decir mamá y a quién le va a decir papá? Y viendo a dos hombres acostarse juntos o dos mujeres acostarse y esa niña o ese niño ahí en medio. Va a crecer con un trauma y él va a pensar que eso es correcto. Y vamos a tener un homosexual más. Eso es violar los derechos también. Le están violando los derechos a ese niño. Ese niño tiene derecho a tener un papá y una mamá. Y si no, díganme ustedes que son defensores de esos derechos de los homosexuales. Díganme, ¿por qué no pueden ir a adoptar un bebé nacido de un homosexual o de dos lesbianas? No pueden. ¿Por qué? Porque simplemente dos lesbianas no pueden procrear, ni dos hombres no pueden procrear. Imagínense hasta dónde llega la aberración y la estupidez. Que si el homosexualismo, pónganse a pensar homosexuales, que si el homosexualismo llegara a tener control, si el homosexualismo llegara a tener dominio sobre toda la humanidad, que toda la humanidad se volviera homosexual, que fuera lésbico gay, se van a terminar tarde o temprano, se exterminaría la raza humana, porque la raza humana necesita un hombre y una mujer para seguir procreando. Entonces ustedes necesitan las parejas bisexuales, las parejas hombre-mujer, para que puedan procrear niños y luego ustedes adoptarlos. No sean animales. Esa es
antinatural, antilógico, antirrazón, anti todo. Pero ¿quién les vino a dar esto? Los famosos derechos humanos. Y esta es una de las claves que el anticristo va a lograr. El anticristo, una de las cosas por las cuales la humanidad va a caer rendida ante él, es exactamente por eso. Porque el anticristo, primeramente, en su primera etapa, como lo hemos venido estudiando, en su primera etapa, en la etapa en la cual él se logrará ser conocido por el mundo entero y logrará controlar el mundo en el principio, una de sus caballos de batalla será exactamente los derechos humanos. Porque él vendrá con una actitud donde no va a violar los derechos humanos de nadie. Imagínense la gran pelea que hay en Israel, la lucha que hay en Jerusalén por el territorio palestino en la Jerusalén occidental y la Jerusalén oriental. ¿Cómo han dividido Jerusalén y se la pelean los dos estados como capital? La lucha por el control del monte Moria, el monte donde estaba establecido el templo de Salomón. Los judíos dicen que los árabes les violentan sus derechos que tienen sobre ese territorio. Y los árabes palestinos dicen que le están violentando los derechos a tener ese territorio que es de ellos y a tener un lugar de adoración. Entonces es una lucha que se va a poder lograr terminar cuando el anticristo busque una hegemonía en cuanto a los derechos humanos. Tiene que buscar una solución en la cual no violenten los derechos humanos de los judíos israelitas o de los israelitas y de los árabes palestinos a través de los derechos humanos. Los israelitas tendrán que aceptar, porque si no, están violando los derechos humanos de sus vecinos. Y los árabes tendrán que aceptar, tarde o temprano, que Israel esté ahí. ¿Por qué? Porque si no, también están violando los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos será una estrategia, una forma de cómo el anticristo va a controlar el mundo. El anticristo no vendrá a eliminar el homosexualismo. Al contrario, él va a decir, no, ustedes son libres. Y alguien va a decir, pero ¿cómo lo van a, entonces no lo van a aceptar los judíos, no lo van a aceptar los israelitas, no van a aceptar al anticristo como el Cristo. ¿Por qué? Porque ellos jamás estarán de acuerdo con un Mesías que apruebe y que permita cosas en cuales estén en contra de Dios. Eso es lo que da risa. Que cuando vino el Mesías, que cuando vino Cristo, a ellos lo que menos les interesó, lo que menos les importó, era si Cristo se apegaba a los mandamientos. Es más, lo rechazaron exactamente por eso. Porque ellos esperaban a un Mesías que violentara ciertas reglas y requisitos bíblicos, pero que lo que necesitaban era derrocar al Imperio Romano. Ellos es lo único que les interesaba, era libertad del Imperio Romano. Lo mismo va a pasar en este caso. Lo mismo. El anticristo, en su sagacidad, en su inteligencia, en su astucia, va a lograr sentar a la mesa grandes enemigos, poniéndoles como excusa que hay cuestiones de la Biblia que no se puede cumplir porque estamos en una época diferente y que los derechos humanos son los únicos que han venido a ayudar a dar una equidad y una igualdad. Mire qué tremendo.
Y esto es algo que la Biblia lo describe. En el libro de Daniel, voy a leer Daniel, capítulo 7. Daniel en el capítulo 7, poderoso es el Señor. Dice así en el versículo número, vamos a ver, versículo número, está en el verso número 25. Ya un día de estos estuve hablando sobre Daniel 7. En el verso número 25, leámosle el 24 para ver si entendemos un poquito el contexto. Y podemos leer desde el 23. Dijo así el que le estaba explicando la visión a Daniel. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Está hablando del anticristo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Está hablando de cuando se levanten contra el pueblo de Israel. Cuando ya el pueblo de Israel se revele a la autoridad del anticristo. Aquí los santos es el pueblo de Israel, no es la iglesia. Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Sabemos que el pueblo de Israel va a ser perseguido y va a ser masacrado por el anticristo. Apocalipsis nos describe que van a ser muertos a espada. La Biblia dice, en Apocalipsis 6, dice, y vi las almas de los decapitados, los que murieron por causa del testimonio y porque no quisieron adorar a la bestia. Dice Apocalipsis 13 que todo aquel que no adore a la bestia y que no se deje poner su marca, será muerto, lo matarán. Estos son los santos. Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y aquí viene el punto, mire, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Recuerden que he venido hablando, he venido explicando que el anticristo, la primera arma que va a utilizar para llegar al trono y al poder mundial es la inteligencia. Y en este caso, cuando él quiera lograr el control para que aún los judíos lo acepten, él va a tratar de hacer cambios en la ley y en los tiempos. ¡Qué tremendo! Cuando vino el Mesías, Jesucristo, él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesús no vino a cambiar la ley. Él no vino a modificar la ley. No, 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 no. Él vino a darle el sentido correcto. Cuando él enfrentó a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los
principales de las sinagogas, los que tenían el control político y religioso en Israel, cuando él los confrontó usando las escrituras y aparentemente haciendo las cosas contrarias, por ejemplo, cuando él sanaba en el día de reposo, cuando los discípulos recogían espigas el día de reposo, cuando aquellos hombres quisieron matar a aquella mujer sorprendida en adulterio, y Jesús los confrontó. Jesús no violó la ley, él no cambió la ley, él no vino a decir esto no sirve. No. Al contrario, Jesús elevó la ley a la máxima potencia, a la máxima forma de entendimiento. Él lo que vino fue a decirle a los fariseos y a todos los religiosos que no habían entendido la ley y que habían creado ellos un montón de reglas en las cuales estaban violando. Ellos sí estaban violando la ley. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, cuando le reclamaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Jesús los reprochó y les dijo, hipócritas, bien profetizó Isaías sobre ustedes cuando dijo, pueblo hipócrita que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Jesús les estaba diciendo, ustedes han violentado la ley por sus mandamientos humanos, por sus reglas humanas. Ellos le añadieron tantas cosas a la ley que Jesús vino a enderezarles el camino y vino a enseñarles el verdadero propósito, el verdadero significado y lo que realmente la ley era para el ser humano. Él no vino a cambiar, él vino a cumplirla. Cada una de las cosas que la ley demandaba para el ser humano para que cumpliera, Jesús las cumplió al pie de la letra. Él es el único ser humano que logró cumplir la ley, punto por punto, mandamiento por mandamiento, línea por línea, renglón por renglón. Por tanto, cuando Él venció en la cruz la muerte, Él nos libertó a nosotros, como dice Gálatas capítulo 3, de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la ley, no es que la ley fuera una maldición, no es que la ley no sirviera, sino que la ley decía, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro y en estos mandamientos para cumplirla. Porque todo aquel que trate de cumplir esta ley y viola un punto se vuelve transgresor de toda la ley y es culpable. Entonces, como el ser humano no podía, Dios no pretendía que el ser humano cumpliera 100%, sabía que el ser humano no lo iba a cumplir. Entonces la ley no fue dada para que el ser humano la cumpliera al 100%, porque era imposible. Dios dio la ley para que el ser humano se diera cuenta cuán pecador y cuán podrido era y cuán destituido estaba de la gloria de Dios y que por más esfuerzos que él hiciera no iba a lograr alcanzar la gloria ni la eternidad, sino que la única manera de ser salvo es por medio de la misericordia de Dios y del camino que Él nos abrió, enviándonos un Salvador que lo anunció desde el principio. Él dijo, yo sé que ustedes los seres humanos la arruinaron y arruinaron todo, pero yo les prometo un Salvador, alguien que va a venir y que va a destruir al diablo y que le va a romper y le va a despedazar la cabeza a Satanás. Dios lo anunció y lo vino anunciando en cada generación. Mire ese derecho hermoso que Dios le dio al hombre. Por tanto, Jesús, una de las cosas que vino a hacer, va a decirle al ser humano lo que el ser humano realmente era. O sea, no es que él fuera un violador de derechos humanos, no. Él actuó con derechos humanos también, teniendo misericordia de la gente, teniendo misericordia de la raza humana. Él lloró al ver al mundo como estaba. A él le dolió en su corazón. Él extendió la mano al necesitado. Se extendió su misericordia.
al que necesitaba. Él le dio su perdón al que se lo pedía. Él tiene un corazón para nosotros los humanos. Él no es violador de derechos humanos, pero sí está en contra de toda creación de derechos humanos inventados por el mismo ser humano para desafiar a Dios. Muchos le reclamaron al Señor y le dijeron, por ejemplo, una vez un hombre llegó y le dijo, Señor, dile a mi hermano que parta su herencia conmigo, porque yo tengo derecho a esa herencia también. Y le dijo el Señor, ¿quién te ha dicho a ti que a mí me han puesto por juez y repartidor? Ese derecho humano que tú estás reclamando, a mí no me importa. ¿Por qué Jesús no le importó ese derecho humano? Porque es un derecho humano movido por la ambición, por la codicia, por la avaricia y por la envidia y por el deseo del materialismo. Los fariseos habían violentado la ley porque ellos sí le estaban dando mucha prioridad a ciertos derechos, no los verdaderos. Por ejemplo, cuando Jesús lo criticaron por sanar a una persona en día de reposo, y ellos dijeron, ¿cómo puedes hacer eso? Estás violando la palabra de Dios. Y el Señor les dice, ¿cómo voy a violar la palabra de Dios por hacerle un bien a esta persona? Si la palabra de Dios dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo, era un mandamiento de la ley. Pero ustedes, si su buey o su asno se cae en un hueco y es día de reposo, ¿verdad que sí lo van y sí lo sacan de ese pozo? No es que los fariseos le tuvieran protegiendo los derechos de los animales. No. A ellos estaban protegiendo los derechos humanos de la economía. Es que dicen, no, pero es que esa persona va a perder ese animal. Y sin ese animal no va a poder trabajar y va a tener una pérdida económica y qué sé yo. Entonces, era un derecho, la economía, era un derecho el trabajo. Y no es que el trabajo sea malo, porque también Dios lo estableció. Aunque como resultado como fruto de una desobediencia, de un quebrantamiento y como un castigo, porque por eso es que el trabajo se convirtió más bien en un castigo, aunque originalmente Dios estableció el trabajo como una bendición, porque Adán cuando lo puso en el huerto del Edén le dijo, te pongo aquí para que tú lo guardes y lo labres. Eso dice la Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 2. Dice que puso allí al hombre. Lo dice tan claro. Vamos a ver si encuentro yo ese versículo en Génesis. Vamos a ver. En Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Le puso dos responsabilidades de trabajo, labrarlo y guardarlo. Es trabajo. Pero luego del pecado, Dios le dice, lo sacó del huerto y le dijo, te saco para la tierra donde te creé. Por el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. O sea, el trabajo ya no se va a hacer una bendición, sino un castigo. Y el ser humano ha convertido el trabajo en un medio para enriquecerse. Ha convertido el trabajo en un derecho. Y que es que yo tengo derecho. Pero una cosa es ese derecho que Dios estableció de trabajar para sustento. Otra cosa es trabajar con ambición, con codicia, con avaricia.
Que eso es lo que mueve a la mayoría de los seres humanos en el trabajo. Entonces, tenemos que entender que Jesús vino a decirle al ser humano cuáles derechos que se estaban adjudicando no eran correctos, como el de materializarse. Cuando la gente se acercaba y eran ricos, el Señor les atacaba su ambición, su codicia, su avaricia. Contó parábolas como la de aquel hombre rico que dijo: muchos bienes tienes, alma mía, come y bebe. Tienes bienes para mucho tiempo. Y dice que el Señor dijo, y oyó una voz que le dijo: necio, hoy vienen por tu vida, hoy te vas a morir. ¿Por qué dijo el Señor? Porque el ser humano trabaja solamente para poseer, para adueñarse de más y de más y ser el controlador. Entonces esos derechos humanos son los que la Biblia viene a decirnos y que Jesús vino a decir a este mundo que no son correctos. En una ocasión en Lucas capítulo 9, en los versos 50 en adelante, alguien le dijo: Señor, deja que vaya primero y entierre a mi padre, y luego te seguiré. Es un derecho humano enterrar a sus seres queridos. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, mas tú ven y sígueme. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Estaba violentando los derechos humanos de este hombre? No, Señor. No estaba violentando los derechos humanos de este joven que quería ir a enterrar a su padre. El asunto es que este hombre se estaba excusando para no cumplir una responsabilidad del reino de los cielos, porque las leyes del reino de los cielos son superiores a las leyes de la tierra, de los derechos de la tierra. Lo segundo es que Jesús encontró en este hombre una falsedad, porque estaba diciendo: si su padre entonces se acaba de morir o si se estaba muriendo, entonces ¿qué andas haciendo tú aquí? Porque no me has venido a buscar para que te haga un milagro ni para que me digas que sane a tu padre. Es más, ni te interesa que sane a tu padre, porque me estás hablando de que vas a ir a enterrar. ¿Por qué no me pides que te lo resucites si que se murió? ¿O por qué no me pides que lo sane? Para que no pierdas tiempo en ir a su entierro, sino que de una vez me sigas. Jesús sabía que la intención de este hombre, de ese derecho que le estaba pidiendo: déjame, permíteme ir. Ese derecho humano, sabía el Señor que ese hombre lo estaba haciendo con otra intención. En el texto anterior a esa historia, en Lucas capítulo 9, vea lo que te lo voy a leer. Lucas capítulo 9. Dice así, verso 57. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Pero hoy se dice que el ser humano tiene derecho a tener casa, a tener buena cama, a tener todas las comodidades, y por eso tienen que trabajar y tener buen salario y trabajar menos horas y ganar más, porque es un derecho. Mire, Jesús dice: yo ni cama tengo que dormir, no tengo ni casa en que vivir. O sea, porque Jesús estaba dándole prioridad a la vida espiritual antes que ese derecho humano que tenía a tener una casa, a tener una cama, a tener un lugar cómodo. Porque él estaba dándole prioridad a sus derechos espirituales y a sus deberes espirituales. Y le estaba diciendo a este hombre: si me quieres seguir por dinero, te tengo una mala noticia, no tengo nada.
no tengo casa, no tengo cama. Sabemos que al Señor le sobraba quien le diera hospedaje y quien le diera de comer y quien le diera un techo. Se hospedaba en la casa de Pedro o se hospedaba en la casa de Lázaro. Jesús lo que estaba diciendo es, no tengo nada. Si me quieres seguir por economía, porque tú me vas a decir que andar detrás de mí es que es un negocio que tengo que pagarte, como hay mucha gente que dice, ay, es que como hoy los pastores sinvergüenzas están diciendo, traigan sus diezmos, manden sus ofrendas, aunque no se vengan a congregar, pero manden, pongan en la tarjeta de crédito, manden sus ¿por qué? Porque tenemos gastos en la congregación. No, mire, yo estoy en Costa Rica, aquí varado, no puedo salir para regresar a Honduras. Yo nadie le he dicho, mándeme dinero que necesito comprar una computadora, necesito comprar una cámara, necesito comprar todo este montón de aparatos que he ido adquiriendo para poder hacer estas transmisiones. Estoy pagando renta del local en Honduras porque los hermanos no se están reuniendo, no se están congregando. Y aparte de eso, la mayoría de ellos no está trabajando por el asunto de la pandemia. Imagínense si yo estuviera diciendo, sus diezmos y sus ofrendas. No, siempre hay hermanos con buen corazón que allí van, aunque no haya reunión en la iglesia, y allí van donde el hermano Pablo que está allá cuidando el templo, cuidando la casa, y allí llega y le dice, hermano, ¿qué traigo esta ofrendita? Aunque sean 100 lempiras, aunque sean 50, ahí va sirviendo y se ajusta. Pero yo no estoy allí agarrando a los pobres hermanos, solo Dios sabe cómo estarán. Al contrario, más bien de ofrendas que me envían. Gente que me ha estado apoyando desde Estados Unidos. Y aquí veo la manera como me pongo de acuerdo con el hermano Pablo para hacerle llegar esos dineros para que pueda solventar gastos que tenemos. Pero hoy tenemos a los falsos diciendo que envíen dinero por todos los gastos que tiene el templo y dice, y todo el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque son congregaciones donde le pagan al cantante, donde le pagan al que ora, donde pagan al que llora. Hasta los lloradores hay que pagarles. Cuando el pastor, al pastor, el apóstol o el profeta hablando y diciendo las tonteras que hablan, entonces comienzan a llorar los lloradores y luego hay que pagarles en la mensualidad porque lloraron. Eso es bíblico. Hay gente que se encarga de esto, de llorar falsamente para crear un impacto en las demás personas. Los músicos cobran en estos templos. Cuando todos nosotros los que servimos en la obra del Señor, no debemos hacerlo por dinero. Nadie debe de hacerlo por dinero. Dios se encarga de proveer para aquellos que servimos en su obra. Desde el año 2011, cuando iniciamos la obra en la entrada de Copán, Dios durante 9 años ha sostenido esa obra con canal de televisión y con todo lo que tenemos, sin necesidad de estar pidiendo ni vendiendo un anuncio, ni de haciendo maratónicas, ni manipulando a la gente. Dios ha sostenido su obra y ha sostenido mi trabajo. Todos los años que le serví como evangelista, Dios se encargó de sostener la obra. Nunca hubo necesidad de estar manipulando en las cruzadas, predicando ante 20,000, 30,000 personas, y nunca utilicé esas multitudes para sacar dinero. Así como Jesús no necesitaba hacer publicidad para recoger ofrendas, pero tenía un tesorero. Y había gente que apoyaba la obra y el ministerio de Jesús sin que Jesús tuviera necesidad de estar diciendo mañana y tarde que apoyaran su obra y que apoyaran su ministerio. Tampoco les entregaba un salario a sus discípulos. Ellos habían renunciado a todo. Les dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de ser mi discípulo. Pedro le dijo, Señor, nosotros le hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? Ellos lo dejaron todo, dejaron su trabajo, dejaron sus redes, dejaron sus negocios, dejaron todo. Pero hoy en día, los rateros, los ladrones en los templos están diciendo, aunque usted no se congregue, pero mande su ofrenda, mande el diezmo. No sabe si la pobre gente está trabajando o no está trabajando y estará aguantando hambre. Mire, del dinero, de los ahorros, a pesar de que el Palacio del Rey es una iglesia donde no se le exige a la gente, se espera que las personas
obren y den sus ofrendas voluntariamente, como debe ser, como es bíblicamente, como ya se lo puse de ejemplo a Jesús. Nunca le dijo a la gente que diera dinero, y él siempre tenía dinero en la bolsa, tenía un tesorero cargado de eso que Dios, gracias a Dios, que me ha dado esa buena dicha de ser buen administrador durante este tiempo de pandemia, a pesar de que yo estoy en Costa Rica y en circunstancias difíciles, y llegué aquí con una enfermedad muy grave, gravísima, una terrible problema en la cabeza, de muerte. Pero mire, aquí estoy, sirviéndole al Señor. Y aún con todo eso, nunca he estado allá diciéndoles al hermano Pablo, digan a los hermanos que recogen ofrenda y que me envíen. Al contrario, desde aquí haciendo esfuerzo, le he buscado la manera de apoyar a los hermanos. Con parte de ahorros que quedaron allá en manos del hermano Pablo. Yo le dije, hermano Pablo, que quede este dinero en esa cajita fuerte que mantengo ahí, donde se mantiene el dinero, de las ofrendas. Ahí quedó un dinero, hermano Pablo. Cualquier cosa, si yo llegara a atrasarme, si yo llegara a tener algún inconveniente, o si llegara a morir en el camino, o si está en Costa Rica a la hora de operarme en mi cabeza, el Señor me lleva para el cielo, pasa cualquier cosa, ahí queda, hermano, para que por lo menos solvente las necesidades más urgentes. Mire para qué sirvió, para estarle dando alimento a los hermanos. ¿A cuántos hermanos de la iglesia Palacio del Rey se les estuvo ayudando durante este tiempo en que no han podido, muchos de ellos, no trabajar, en que no han podido salir de sus casas? Pero los falsos ahí están exigiendo dinero porque hay que pagarle a los que sirven, a los que trabajan. ¿Qué les pasa? Porque muchos son movidos por la ambición. Jesús cuando le dijo a este hombre, te voy a seguir donde quiera que vaya. Parecía bien decidido. Y Jesús le dijo, si me vas a seguir porque crees que yo tengo economía y que te voy a pagar por andar conmigo, te equivocas. Y este hombre, cuando escuchó esa respuesta, que Jesús no tenía nada y que no esperara nada de él económicamente, ni lujos, ni él dijo, no, este me va a violar mis derechos. Este es un violador de derechos humanos. Yo tengo derecho a un salario. Yo tengo derecho a si voy a andar con él y si voy a llorar con él y si voy a ayudarle yo a hacer los aparatos, porque los falsos así son. Ellos, aunque no sientan lástima por nadie, pero ellos lloran. Mire, Judas dice que cuando la mujer quebró el vaso de alabastro a los pies del Señor, dijo, hombre, qué barbaridad, qué desperdicio, se hubiera vendido por 300 monedas y lo hubiera dado a los pobres. Y dice Juan, no es que Judas tuviera lástima ni misericordia de los pobres, sino que es que era ladrón. Él dijo, si la vendo por 300, por lo menos me echo 100 a la bolsa mía y 200 por la bolsa del ministerio. Estos tipos de hombres siempre van a ver en las congregaciones buscando nada más lo económico. Jesús, de una vez, conociendo por su inteligencia, conociendo cuál era la intención de este hombre, de una vez le dijo, no, te equivocas, te vas detrás de mí porque crees que es buen negocio estar detrás de mí, te equivocas. Conmigo, al contrario, más bien tienes que despojarte, más bien tienes que perder mucho de lo que tú tienes ahora. Y Pablo lo dijo así, el apóstol Pablo lo dijo así, yo por ganar a Cristo y por seguir a Cristo, todo lo que yo tenía, lo tuve por basura, por escúbala, por excremento. Lo he dejado todo, dijo el apóstol. Y así lo repitió Pedro, nosotros, le dijo, lo hemos dejado todo. Y es el mismo llamado para nosotros. Así que aquel hombre, de una vez el Señor lo detuvo y le dijo, si eso es tu intención, te equivocas. Entonces, es cuando inmediatamente aparece el otro. Después de que le dijo a este hombre que las zorras tienen guaridas, tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, mas yo no tengo nada. Dijo a otro, a este fue Jesús el que le dijo, porque el otro él solo se ofreció. Él solo se ofreció. Es que una cosa es ofrecerse y otra cosa es que el Señor te ponga el ojo. Jesús le dijo a otro, sígueme. A este sí lo invitó, sígueme. Y alguien dice,
Pero entonces Jesús se equivocó. No, no se equivocó. Jesús quería también sacar a la luz un problema que tenía esto. Porque el primero estaba diciendo, no voy a seguir a este porque este es un violador de derechos humanos. Este hombre quiere que yo deje todo y que me vaya atrás de él y que renuncie a todo y que después ande mendigando y que me va a dar de comer. Mire, mire qué lindo. A pesar de, no, de todo y que nosotros, siervos de Dios verdaderos, hemos dejado todo. Dios nos sostiene, Dios nos bendice. Mire, sin necesidad de dar lástimas y de estar rogando y de estar manipulando. Siempre hay personas que dicen, hermano, le voy a mandar una ofrenda. Varón, le voy a mandar una ofrenda. Qué lindo. Porque Dios es el que pone gracia, porque Él es el que nos ha llamado y Él es el que va a sostener y a proveer. Entonces le dice al otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Lo que le acabo de decir. Era como decirle al Señor, eso le estaba diciendo este hombre. Mira, si tú le acabas de decir a este que no tienes nada y que no es buen negocio seguirte porque tú no tienes económicamente no tienes, pues yo sí tengo una opción. Mi padre se acaba de morir y lógico es que yo voy a obtener la herencia. Yo tengo derecho a la herencia de mi padre, por eso me interesa ir a enterrar. Déjame que primero vaya y lo entierre, porque entonces yo soy el heredero, yo soy el del derecho de la herencia. Eso le estaba dando a entender, como diciéndole, yo tengo la solución para tu problema. Si yo voy y entierro a mi padre y cobro la herencia, pues vamos a tener dinero. Voy a tener yo. Y para apoyar también tu ministerio y así, para que todos nos sigan, que sepan que va a haber comida y bebida y hasta salario. Qué terrible. Entonces, el Señor le dice, tu papá se acaba de morir entonces. Y tú tienes derecho a la herencia, tú eres el heredero. Pero fíjate que si me vas a seguir a mí, ese derecho ya no funciona aquí. Porque ese derecho que estás peticionando en este momento es el mismo derecho que luego te va a hundir y te va a alejar de mí. Porque si te vas a enterrar a tu padre, o si es que está enfermo, lo vas a ir seguramente a ahorcar para terminarle de matar. Porque este hombre no estaba viendo el derecho de su padre, ni siquiera dijo, Señor, sana a mi padre. O se murió, vamos y lo resucita. Y ya no voy a tener que preocuparme con mi padre alentadito y yo me voy y te sigo. No, él le estaba diciendo, no, es negocio, buen negocio, que se muere el viejo. Es más, yo creo que ya se murió, déjame ir a averiguar y ojalá que ya esté muertecito para enterrarlo y recoger la herencia a la que yo tengo derecho y luego vuelvo. Y dice el Señor, si tú vas por esa herencia, no volverás, porque yo conozco las intenciones que tú tienes. Tú estás haciendo exactamente lo mismo que está haciendo el primero. El primero no me sigue porque le dije que no tengo nada. Entonces tú estás pensando que la única manera de seguirme es trayéndose todo y teniendo tu propia economía. Te vengo a decir que cuando vienes a mí, olvídate de tus derechos. Ay, Dios mío, Padre Santo. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Cumple. Ahora, si me sigues a mí, tienes una obligación de anunciar el evangelio de Dios, del reino de Dios. Y este evangelio no tiene nada que ver con la economía, ni con las cosas de la tierra, ni con derechos humanos. Aquí es obedeciendo, porque cuando venimos a Cristo nos convertimos en esclavos de Él. Imagínense que este hombre le llamó al Señor, a Jesús le llamó Señor, y no estuvo dispuesto a obedecerlo. ¿Cuánta gente le dice a Jesús Señor? Por eso dice el Señor mismo en Mateo 7, 21 al 23, que muchos en aquel día le dirán Señor, Señor. Y en otra ocasión dijo, ustedes me llaman Señor, ¿y por qué no hacen mi voluntad? Cualquiera dice Señor, pero de los labios para afuera. Señor, llamar a Jesús Señor significa
decirle, estoy dispuesto a renunciar a todos mis derechos para obedecer todas sus órdenes. Eso es seguir a Cristo. Esa es la vida cristiana. Pero el anticristo será todo lo contrario. Él a toda la gente le va a tener una solución. Mire que Jesús a estos dos no les solucionó el problema. Al primero le dijo, si tú me quieres seguir porque tienes problemas para dormir y para vivir, o porque tienes problemas de trabajo y necesitas un salario y crees que siguiéndome a mí yo te voy a dar, te equivocas. No me interesa. Si me quieres seguir, sígueme. Pero aún a sabiendas de que no tengo nada y que nada te puedo dar de la tierra, te voy a dar del cielo. Y el otro le dijo, déjame que yo tengo un derecho. Puedo ir a cobrar esta herencia y va a haber dinero para todos. Jesús no le solucionó el problema porque no le dijo, bueno, entonces ve, anda, y eso es tu derecho de ir, eso es tu derecho. Y se lo puedo probar con lo que estoy diciendo. En otra ocasión, hay una historia que solo quisiera tratar de encontrar esta historia de cuando Dios manda a Elías a llamar a Eliseo. Creo que está en Primera de Reyes. Primera de Reyes, si no me equivoco. Después que de que Elías, el Señor lo hace volver del monte Horeb, donde andaba huyendo. Dice, Primera de Reyes, capítulo 19, de los versos 19 al versículo 21 está esta historia. Cuando dice que Elías llegó a donde estaba Eliseo, y dice que le puso su manto a Eliseo, le puso el manto encima, y le dijo, dice en el verso 19, que puso su manto, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, lo cubrió con su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, corrió detrás de Elías, siguió a Elías. Pero en esta historia, aquí en este verso, dice que le dijo a Elías, entiendo lo que acabas de hacer. Tú me estás llamando para ser tu servidor y para ir detrás de ti. Yo sé que tengo que renunciar a todo. Pero permíteme ir y que me despida, que me dejes besar, dice el verso 20, a mi padre y a mi madre. Y luego te voy a seguir. Inmediatamente, Eliseo tomó los bueyes, los sacrificó y con los arados hizo la hoguera y hizo una comida e invitó a la gente. Eso fue un acto de desprendimiento, de que no era un hombre materialista que estaba renunciando a todo para seguir al siervo de Dios. Vea qué diferencia. Aquí Elías no le dijo, no te despidas de nadie. No, Elías le permitió ese derecho de ir y despedirse de sus padres. ¿Por qué? Porque conoció la verdadera intención del corazón de Eliseo. Sabía que Eliseo estaba renunciando a todo. Y dice, claro, tienes derecho a ir a despedirte de tus padres. Entonces hay derechos que son permitidos porque tienen la correcta intención y porque Dios sabe que es una actitud correcta. Porque no es correcto abandonar aún la familia, a sus padres, a que Dios nos ha ordenado honrar y actuar arbitrariamente abandonándolos. No es correcto. No es que Dios esté violando ese derecho. Es que Dios conoce la intención del corazón
Y por eso es que él dice, este derecho, le dijo le estaba diciendo a aquel hombre que le dijo, déjame ir a enterrar a mi padre. Este derecho le estaba diciendo el Señor, este derecho no te lo permite. Vamos, mejor sígueme, hay que dejar que lo entierre. ¿Por qué? Porque este derecho tú lo estás peleando, porque tú estás ambicioso, porque estás poniendo tu mirada en la herencia, en el dinero, en lo material. Es eso lo que el anticristo va a hacer en la humanidad, que él le va a poner a todo el mundo la solución, que el mundo tiene su mirada en lo material, en las cosas de la tierra, y él le va a dar todo lo que el ser humano le pide. Y por eso es que todo el mundo va a estar contento con el anticristo. ¿Por qué? Porque astutamente va a obrar este ser malvado. ¡Qué terrible! Si dice Daniel 7:25 que él cambiará los tiempos y la ley, él dirá, yo puedo modificar la ley y puedo modificar esto porque yo soy Dios. Por eso es que dice que él se hará pasar por Dios y la gente lo va a recibir como Dios. Y él le va a decir al pueblo de Israel, tranquilo, no hay problema. Yo lo estoy permitiendo. Y él va a poderlo modificar. Y el mundo va a caer de rodillas porque va a considerar que él es Dios y que tiene el derecho y que puede cambiar lo que la Biblia dice. Por eso es que los famosos derechos humanos son en el medio diabólico y satánico que el diablo, que el Señor lo reprenda, ha metido en este mundo desde hace años atrás. Ha venido bregando y buscando la manera de cómo meter los derechos humanos en cada nación, obligándolos a que se suscriban para que guarden, respeten los derechos humanos que al final terminan estando contra la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia entre los derechos que Dios nos ha permitido y a los que tenemos derecho, pero que sean siempre con la intención correcta. No estos derechos humanos que son una forma de permitirle el camino, de allanarle el camino, de emparejarle el camino, para que el anticristo tome el control de este planeta. Si algo será su bandera, serán los derechos humanos, porque el anticristo va a elevar al ser humano a un nivel como el ser humano siempre ha querido. ¿Por qué el ser humano rechaza a Cristo? Porque Jesús le dice la verdad, porque Jesús le dice lo podrido que está. ¿Por qué los judíos rechazaron a Cristo? Porque Jesús les dijo y les peló la cara y les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque les dijo, ustedes son esclavos del pecado. Si permanecen en mí y permanecen en mis palabras, permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos, porque conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y los judíos, los israelitas se molestaron y dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué? Porque la verdad del evangelio reta al ser humano y le dice lo podrido que está. Le dice que necesita un salvador, pero el ser humano dice, no necesitamos un salvador, nosotros tenemos la capacidad. El anticristo buscará la manera de cómo decirle al ser humano, usted puede, usted no necesita de alguien que usted no mira, de un Dios invisible. Yo soy el Dios, yo he venido para decirles cómo se hacen las cosas. Y Él cambiará la palabra, Él cambiará las leyes bíblicas y aprobará toda esta basura. Las cosas y los países que no se alineen la van a ver difícil. La van a ver difícil con el anticristo. Pero también los que no se alineen antes de que el anticristo venga,
Los que no se alineen con Cristo Jesús y con su palabra, la van a ver peor todavía. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Cuando dice Apocalipsis 9, que ni con esos juicios ni con esas plagas se arrepintieron, con esto termino, por lo menos por hoy. Le dije que no es que esos juicios sean para arrepentimiento, no. Ya el ser humano se le agotó el tiempo. La gracia se ha terminado cuando vengan esos juicios. Lo que está diciendo Juan es que ni aún con ese dolor, ni aún con ese sufrimiento, tendrán la actitud de decir, Señor, perdónanos. Señor, tenga misericordia. No es que les va a servir si se arrepienten, no. Lo que nos está diciendo la Biblia es que ni aún con eso tendrán una actitud de arrepentimiento. ¡Qué terrible! Lo que le espera a este mundo será doloroso y catastrófico. Yo no quiero estar en los zapatos de los que se pierdan y de los que se queden en el arrebatamiento. Mejor dele su vida a Cristo. Dele su vida al Señor, que es lo mejor que puede hacer. Que Dios me le bendiga, que Dios me lo guarde. Saludos para todos aquellos que van a poder ver en YouTube. Después subo este video para que lo puedan ver a través de la página de YouTube. Y vamos a venir con un complemento de este tema, los derechos humanos, el Cristo, los derechos humanos, porque todavía faltan algunas cosas que explicar. Unos ejemplos todavía que poner. Algo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Cómo Dios le dio una oportunidad a esta gente. Así Dios le está dando una oportunidad a esta generación. Esto que está pasando en la actualidad es una voz de alerta, es un aviso. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Pero no sabemos cuánto tiempo. Esto se puede acabar en cualquier momento. Saludos, mis hermanos. Saludos, hermana Alma Mejía, en se me va el nombre de este lugar. Ahí donde el pastor Richard, en Cofradía. Hermano Mingo Troches, allá en Paraguay. Dios me lo bendiga. Hermana Denia también, López, bendiciones. A mi hermanita también, Norma Díaz Sarmiento, allá en Puerto Limón. Hermano José Alfredo, hermana Araceli en España, bendiciones. Bendiciones, hermano Min también, allá para su familia. Para el hermano Pablo también, que ahí está siempre pendiente. Tuve un atraso porque a tiempo el hermano Pablo cuando iba a comenzar me llamó y por un problema que hay allá con la energía y que no se pudo solucionar ayer y que hay allá en el templo y en la casa, pero ahí estamos haciendo siempre el esfuerzo. Bendiciones para todos. Vamos a ver aquí también los que han estado a través de Betel, la hermana Carla Savillón, hermano Peter John desde México. Saludos. Gracias, hermano Pablo, aquí me había mandado también el texto de Primera Reyes. Excelente este texto para comprobar que el Señor no es violador de los derechos humanos. Es lo que viene a decirnos cuáles derechos se acaban cuando venimos a Él, porque vienen unos derechos superiores y mejores, que son los derechos del Espíritu. Bendiciones para todos. Vamos a orar para despedirnos y para que usted también fortalezca su fe, que esta palabra que estoy compartiendo sobre el perfil del anticristo nos esté ayudando para conocer cosas tan importantes.
Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por cada uno de mis hermanos que han estado viendo esta transmisión, que han estado compartiendo conmigo en esta hora, tarde de la noche, pero desdichadamente por cuestión de trabajo, uh, me cuesta temprano, pero tú sabes, Señor, que mi trabajo no lo hago por ambición, no lo hago por avaricia ni por codicia, sino porque tengo una familia que sustentar el pago de esta casa, Señor, y ahora del Internet y estas compras de todos estos aparatos, y también la responsabilidad que hay en Honduras con mis hermanos y con la iglesia, con el templo. Así que gracias, Señor. Bendigo la vida de aquellos que me apoyan con sus ofrendas. Gracias por cada uno de ellos, por estas personas de buen corazón, que tú eres, Señor, el que pones en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que bendigo sus vidas. Gracias, mi Dios, guárdales allá donde ellos se encuentren, en cualquier lugar, cualquier país, donde ellos están viendo, donde ellos trabajan, donde ellos apoyan la obra, Señor, que hago, este trabajo que hago, que ahora lo estoy haciendo desde la República de Costa Rica. Gracias, Señor, porque hasta acá ellos envían su apoyo por cada uno de mis hermanos que tienen este buen corazón. Y bendice, Señor, también la vida de todos los que nos escuchan, que ellos reciben la bendición de tu palabra por el apoyo de otros hermanos que están colaborando. Pero de alguna manera, Señor, sabemos que todos tienen ese buen corazón. Algunos pues no pueden y otros pues en lo que nosotros podamos estaremos aquí ayudando, lo que sea. Guárdales, Señor, bendíceles, provéeles, que no falte ese sustento y que porque tú no eres un violador de los derechos humanos, sino al contrario, eres el que ha venido a darle sentido a lo verdadero, a lo justo, a lo eterno y a lo honesto en nuestra vida. Gracias, mi Padre, gracias por estos hermanos, por este pueblo precioso a las que puedo bendecir con tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias por todo. Que Dios me los bendiga a todos. Saludos y los aprecio, los amo, los bendigo. Y esperando en el Señor, pues, poder seguir compartiendo su palabra mientras Él pues, venga. Entre tanto que Él no venga, hay que hacer el trabajo. Y cuando Él venga, pues ahí el Señor enviará a los que van a hacer el trabajo en el tiempo de gran tribulación, que será tiempo de juicio, tiempo terrible, tiempo terrible. El tiempo de salvación es ahora. El tiempo de abrir su corazón al Señor es ahora. El mañana no es seguro ni para usted, ni para mí, a menos que tengan mi seguridad puesta en Cristo. Pero yo sí estoy seguro de mi mañana, porque tengo mi confianza puesta en el Salvador, en Jesús de Nazaret, y lo estoy esperando cada día de mi vida. Bendiciones para todos. Bendiciones. Que Dios los guarde. Que Dios los bendiga. Será hasta una próxima transmisión.